Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tira, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Y hoy analizaremos cómo se han configurado las fuerzas políticas en el Ecuador en el siglo XX y en este siglo XXI. Partiremos del hecho de que las fuerzas políticas en el Ecuador se consolidan especialmente a partir de la educación laica que establece Eloy Alfaro cuando entra a participar ya en las contiendas electorales y en las movilizaciones sociales los estudiantes y los profesores. Es con la educación laica de comienzos del siglo, en el año 1901, que comienza la gran movilización de estudiantes y profesores que se convierten en una fuerza política que llega a tener su máximo momento en los años 2000, cuando ya la UNE comienza a pasar a tener un punto de quiebre. La segunda fuerza política que se organiza en el segundo motor de las manifestaciones y protestas sociales en Ecuador es el movimiento sindicalista, el movimiento de obreros y trabajadores, que comienza luego del gobierno de Eloy Alfaro y su máxima expresión, el FUT, Frente Único de Trabajadores, llega a tener su punto culminante poco antes del fin de la Unión Soviética, porque gran parte del financiamiento de las movilizaciones y organizaciones dependía de las contribuciones que hacían los trabajadores sindicalizados y luego la Embajada de Rusia y la Embajada de, de Cuba. Ellos ayudaban a formar, si no los líderes, porque iban a estudiar los hijos del FUT y del sindicalismo, iban a estudiar en Rusia o en Cuba y regresaban como una manera de fortalecerse. Sin embargo, al fin de la Unión Soviética definió que el FUT dejara de ser una gran fuerza móvil como lo fue hasta 1990. Desde 1991, con la caída de la Unión Soviética, la desaparición de la Unión Soviética, el FUT tiene mucha menos capacidad de movilización hasta que resurge recién en las últimas manifestaciones contra Lenin Moreno, que es muy interesante este resurgimiento. A su vez, los indígenas se convierten en la tercera gran fuerza movilizadora del Ecuador. Y esta tercera gran fuerza movilizadora del Ecuador tiene su fundamento después de la reforma agraria de 1968, en que entran a competir la Iglesia Católica con la Iglesia Evangélica en los campos, especialmente de la Sierra y de la Amazonía. Y la Iglesia Católica crea la red de radios IRFEYAL, Instituto Radiofónico Fe y Alegría, y la ERPE, Escuelas Radiofónicas Ecuatorianas, Populares Ecuatorianas, y aparece pues la teología de la liberación. Para contrarrestar todo esto, Estados Unidos ya desde la época de John F. Kennedy recibe aquí al cuerpo, lo que se llama la Alianza para el Progreso, al Cuerpo de Paz y las misiones evangélicas que se propagan por la Amazonía y por los Andes, dividiendo a los indígenas en católicos y protestantes. Pero llega también la USAID, llegan la cooperación alemana, la cooperación extranjera, comienzan a darles dinero a los indígenas, tratan de fortalecerles y de ahí comienza a crecer su organización hasta que en 1990 se llega ya a hacer una gran marcha que paraliza al país y a través de esa parálisis en el gobierno de Rodrigo Borja consiguen territorios las nacionalidades indígenas, especialmente en la costa y la Amazonía, en tanto que en la sierra, se consolidan los indígenas a través de una campaña de alfabetización y aquel voto de los analfabetos que ya fue permitido en 1978 con la subida de Roldós, los consolida como un gran grupo humano. En Ecuador, los indígenas, absolutamente indígenas, representan, como ellos se identifican, representan el 10%, pero en Ecuador eso no es real.
Los indígenas representan más del 60% de la población del país porque los indígenas se identifican como mestizo indígena. En el Ecuador tenemos el derecho de identificarnos como nosotros nos sentimos. Entonces, los que se identifican solo como auténticos indígenas son apenas del 10%. Pero los que se identifican como mestizos indígenas, es decir, que tienen un rasgo más hacia lo indígena que hacia lo blanco, superan el 50%. Los que se identifican como blanco mestizos superan el 20%. Los que se identifican como negros puros son el 8%, blancos puros el 10%, y este es el juego político, es decir, los indígenas son y siguen siendo un poder político porque se identifican no solamente por su piel, por sus costumbres, por su tradición, por su origen, sino además tienen una cosa que los fortalece y que les hace muy importantes en su cohesión social, que es que manejan lenguas propias. Mientras que los blancos mestizos no manejan sino solo el español, los indígenas manejan su propia lengua, Shua, y tenemos alrededor de 14 lenguas en Ecuador. Y eso es muy importante, esto es muy consolidador, eso es lo que les da la gran fuerza social. Pero lo que realmente les logra consolidar y los hace y les da recursos económicos para convertirse en una gran masa movilizadora es el que se han ido apropiando de las juntas parroquiales y consejos cantonales y provinciales, de donde han sacado recursos ahora para la movilización, y también sacaron una gran cantidad de recursos para fortalecer su organización a través de la educación cultural bilingüe, que Rafael Correa intentó quitarles, y la razón por la que intentó quitarles es porque consideraba que era una educación que no respondía a los parámetros de calidad que él proponía o que él perseguía a través de su gobierno. Pero se olvidó de que a los indígenas lo que más les interesaba no es que los indígenas aprendieran a ser competitivos por el conocimiento con los blancos mestizos, sino les interesaba consolidarse como un grupo social con capacidad de movilización, con lengua propia, con identidad propia, con capacidad de defender sus valores, que era lo más importante. No querían aprender para terminar defendiendo los valores extranjeros de los Estados Unidos, norteamericanos o europeos, sino querían un sistema educativo que les permitía, por sobre todo, tener recursos humanos y recursos materiales. Hoy, en las últimas marchas contra Lenín Moreno, los indígenas han demostrado que son una fuerza que se ha consolidado y que tienen cada vez más poder, porque han logrado ya no solamente ser los proveedores de alimentos del país, sino que además de que tienen un gran control del suelo, y han logrado expandirse y tener propiedades, y han logrado algo muy importante. Se han apropiado de los mercados. En todos los países, en todas las provincias del país, ellos son los vendedores de alimentos. Y son los mayores y más numerosos vendedores de alimentos y proveedores de mercados del país. Además, han logrado apropiarse y crear su propia red de sistema de transporte y abastecimiento que incluye buses, camionetas, camiones, todo un sistema para movilizar mercancías. Y esto les ha consolidado como una fuerza económica muy importante del país, que va indudablemente a ser un actor fundamental en las próximas elecciones del año 2020. Mientras esto sucede con los indígenas y se forman así, aparece un nuevo grupo social que es el grupo que se fue consolidando también como un grupo con capacidad de movilización, especialmente a partir de Abdalá Bucaram. Este Abdalá Bucaram logra consolidar la movilización urbana del blanco mestizo urbano, especialmente de Quito. Y el blanco mestizo urbano logra tumbar al gobierno de Abdalá Bucaram y utiliza la radio como su principal vínculo y sistema. Pero además, el blanco mestizo urbano lo integran numerosos empleados públicos,
y es el poder de los empleados públicos el que se consolida en Quito y que comienza a volverse en una gran fuerza movilizadora. Este sistema de movilización de los empleados públicos también se consolida en Guayaquil, donde por primera vez un alcalde tiene la capacidad de decidir la suerte y muerte del resto de ecuatorianos porque puede tener el poder para intimidar a los gobiernos de turno. Así, con León Febres Cordero a la cabeza, como alcalde de Guayaquil, se consolida un poder que se basa fundamentalmente en un poder, en numerosos empleados que tienen capacidad de movilización a través de la presión del sueldo. Este sistema también se produce en Quito y es Yamil Maguad el que le derroca a Abdalá Bucaram y luego es el general Paco Moncayo el que junto con los generales como Luis Hernández, José Gallardo y otros más la burguesía de Quito, le derrocan a Lucio Gutiérrez. Desde ese momento, las fuerzas movilizadoras comienzan a ser las ciudades. Increíblemente, las ciudades y los alcaldes de la ciudad se convierten en actores políticos. Ellos pueden paralizar la ciudad y el momento en que paralizan la ciudad pueden paralizar al gobierno. Esto es lo que se ha consolidado en estos últimos meses y es lo que estamos viviendo en este momento. Pasa ahora también por otro hecho importante. La redistribución después de la Constitución del 2008 crea una redistribución de la riqueza que se redistribuye en parroquias, cantones y provincias y se crea un poder de las juntas parroquiales, de las juntas de los consejos cantonales y de los consejos provinciales que se convierten también en agentes movilizadores de la población que tienen capacidad de sitiar al Estado. En estas condiciones es las que nos estamos moviendo ahora y nos enfrentamos a que nuevamente los medios de comunicación que desde el siglo XIX habían sido los que habían tenido la capacidad de movilizar las masas, de llevar a guerras civiles, de producir efectos, de poner presidentes, de quitar presidentes, de poner leyes, de quitar leyes, de ganar elecciones, de perder elecciones. Estos medios de comunicación que se convirtieron en poder, hoy se confrontan ante los medios de Internet. Han perdido totalmente la credibilidad, han perdido y están perdiendo la batalla por la credibilidad en el Ecuador y aparece un nuevo motor social que es la Internet. Y son los internautas los nuevos actores sociales. Y es así, como antes, las victorias de una presidencia se ganaban porque la radio lo ponía al presidente. Antes de él, el periódico ponía al presidente. Luego llegó la televisión. Recordemos en Estados Unidos, Donald Trump es un individuo de televisión y en cambio Ronald Reagan es un individuo del cine y es un individuo de la televisión junto con Berlusconi que llegan al poder. Luego aparecen en este momento los individuos que son captados y son movidos por la Internet. A la cabeza, en el caso de Ecuador, es Rafael Correa. Rafael Correa pasó de ser prácticamente un showman todos los sábados por la televisión, por la cadena pública, a ser ahora el principal actor político ecuatoriano en las redes sociales. Y esto es lo que nos hace ver que las redes sociales entraron ya en una competencia con los medios de comunicación y le dan largo y tendido a los medios de comunicación, porque los medios de comunicación ya no tienen credibilidad en Ecuador. Esa es la mayor derrota que han obtenido luego de que durante 4 años, 3 años y medio, han manipulado toda la información y han hecho de la información pública una verdadera bola de mentiras. Hoy
se enfrentan al hecho de que los futuros candidatos para las elecciones en el Ecuador nacerán de la Internet, y las futuras movilizaciones y las reacciones populares serán movilizadas a través de la Internet, como lo probó la última movilización de los transportistas y los indígenas. Muchas gracias.